Bueno, vamos a la unidad 5 de lengua en este primer bloque de tipología textual. Así que a partir de este menú voy directamente al tema 5. Y en la primera sección, que ya sabemos que siempre teoría y recursos, la primera entrada, pues está el contenido que vamos a ver ahora. El tipología textual, el debate, el blog y las redes sociales. Es decir, vamos a básicamente, como ahora podremos ver en la explicación, es llevar el texto argumentativo, que ya estuvimos trabajando ampliamente en el tema 4, al contexto, al marco de Internet. Y a partir de ahí, ver qué modalidades textuales, es decir, qué tipo de textos nos podemos encontrar en Internet, ¿no? Lógicamente va a tener que ser una selección, porque bueno, ya sabéis que Internet es todo y es nada. Pero bueno, vamos a hacer una selección de los textos, quizás de tres textos o tipos de texto muy representativos, y a raíz de ahí, pues, hablaremos un poco también hablaremos del tema de Internet y demás. Vale, pues pulsamos ahí. Luego comentamos, como suele ser habitual, el material extra, aunque no hay mucho en esta ocasión, la verdad. Y dentro de la sección, justo al final, tenemos, como es habitual, el, la teoría. Bueno, el hecho de traer Internet a la clase de lengua es, pues, lógicamente, porque ahí hay textos, sobre todo en escrito, ¿no? Es posible, sobre todo ahora que está tan en auge todo lo audiovisual, YouTubers, TikToks y demás, pero también hay mucho de contenido de lectura, lógicamente, ¿no? A través de las páginas web, de encontrar información sobre lo que nos interesa, etcétera, etcétera. Y todo viene determinado por esa revolución que supuso la llegada de Internet, es decir, por el canal. Cuando se analiza una situación comunicativa, es decir, cuando se establece una comunicación utilizando la lengua entre al menos dos individuos, un emisor y un receptor, uno de los elementos, bueno, el mensaje, emisor, etcétera, es el canal, que es decir, es la vía a través de la cual el mensaje del emisor llega al receptor. eh, un teléfono es decir, cuando se hablaba por teléfono, se hablaba. El teléfono era el canal, ¿no? O si hay una televisión, etcétera. En el caso de Internet, el canal, pues digamos, ese, eh, esa infraestructura online, ¿no? De streaming, esa infraestructura que nos permite desde nuestro ordenador conectarnos con diferentes páginas y establecer esa comunicación. Lo que quiere decir es que Internet, el canal es tan importante, tiene tanta influencia, determina de tal manera todo, toda la situación comunicativa, el papel del emisor, del receptor, las funciones, el tipo de texto, que hay que mencionarlo y hay que hablar de él por encima quizás, que eso no suele ocurrir en otras situaciones, por encima de otros elementos, ¿vale? Porque como digo, es tan influyente, tan importante, lo determina todo. El hecho de que a través de, pues como yo estoy haciendo ahora, o tú me estás haciendo en casa también, a través de un ordenador, o de un móvil, o de una tablet, yo tenga esa ventana al mundo, ese enorme canal, ¿no? Es, como digo, muy determinante de cómo se expresa el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Uno de los textos más comunes o uno de los objetivos más comunes, digamos, a la hora de crear un texto y colgarlo, subirlo o difundirlo por Internet, es precisamente la expresión de opiniones con el objeto de contrastar, de dar a conocer esas otras opiniones y contrastarlas, por tanto, entre diferentes participantes. Por eso es que hablamos de que el texto argumentativo lo traemos a Internet y a partir de ahí hablamos de los diferentes tipos. Bueno, uno de los tipos de texto argumentativo que ya sugerimos, aunque no lo detallamos, cuando lo estudiábamos en la unidad 4 y que tiene un reflejo muy directo en Internet es el debate. El debate no es sino una conversación, un contraste de opiniones que se establece entre al menos dos individuos. Hay, como veis ahí en la teoría, dice texto argumentativo bidireccional, porque hay esa interacción, ¿no? Como decíamos en su momento, ¿no? Es decir, hay un tema
Hay una persona, un emisor que establece una opinión con sus argumentos y un receptor. Ese receptor se convierte entonces en emisor y habla da sus opiniones y sus argumentos que el otro interviniente puede rebatir con más argumentos, etcétera, etcétera. Es decir, se establecía esa interacción eh, en ese tipo de conversación o en ese tipo de eh, texto argumentativo, ¿no? Todavía digo ese elemento bidireccional de interactivo. Pues bien, si por simplificar un poco, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista organizativo, es decir, si hablamos de un contraste de opiniones, un intercambio de opiniones, pero un poco más organizado, más institucional, entonces es que hablaríamos de debate, ¿no? Que es, como dice ahí, pues forma parte de la vida cotidiana, que muchas veces es necesario para tomar decisiones, para avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que no viene de ahora, ni muchísimo menos. Viene de mucho antes, ¿no? De muchísimo antes hay que remontarse muchísimo, casi que a los albores de la humanidad, para encontrar esos primeros ejemplos, rastros de esta manera, digamos, de intercambiar información que nos sirve de alguna manera para decidir o actuar. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de una enseñanza o una práctica más formalizada, como ya sugerimos también en el tema 4, habría que esperar, digamos, a la aparición de las universidades, a la Edad Media, donde se incorpora la práctica, o sea, la enseñanza y la práctica del debate como un tipo de texto diferenciado eh, a esa educación, para ser parte de lo que hoy diríamos currículum, de los contenidos que se enseñan, ¿no? Es como dice ahí, la llamada quaestio disputatio, porque bueno, muchas de estos términos, cuando se quería, digamos, hablar de ellos en un punto de vista más científico o académico, pues se acude al latín, que además también en los primeros tiempos de las universidades era el idioma que se utilizaba eh, en la enseñanza, ¿no? Bueno, pues insisto, el debate sería ese intercambio de opiniones un poquito más organizado. Tanto es así que tiene algunas características, ¿no? Bueno, pues, como ya hemos dicho, no esa discusión, ese traste de opiniones entre al menos dos interlocutores, ¿no? Que lógicamente para que se establezca este contraste, para que se establezca este contraste, para que se establezca esta comparación, digamos, o intercambio de opiniones, pues tienen que tener lógicamente dos opiniones, dos tesis diferentes, ¿no? O enfrentadas, como dice ahí, a partir de un tema, como ya vimos, pues uno expresará una opinión, el otro interviniente expresará la contraria, ¿no? Porque si no, lógicamente, no hay debate. Si todos están de acuerdo, tienen la misma opinión acerca del tema, pues no se establece este intercambio, esta interacción, ¿no? Como también hemos sugerido, pues lógicamente las opiniones, esas tesis, se defienden con una serie de argumentos y de ideas. Cuando la postura contraria a la que yo defiendo es defendida por el otro interviniente, intentará rebatir esos argumentos que yo doy con más argumentos eh, pueden ser contraargumentos, es decir, aquellos que intentarán demostrar que mi opinión no es la correcta y intentarán deshabilitar de alguna manera o desacreditar los argumentos que yo acabo de dar. Por eso se habla de contraargumentos, son contrarios a los que yo hago. Los debates suelen tener la gran mayoría un carácter, como dice ahí, un carácter oral. Como estamos hablando de que hay una sistematización, es decir, están más organizados, suele ocurrir que estos debates suelen tener a un responsable, que es, digamos, el que guía, el que reparte turnos, el que más o menos, la persona que se ocupa de que, hablando un poco de forma coloquial, no se salga de madre. Es el llamado moderador, que es quien da la palabra, quien establece turnos, quien puede introducir nuevos aspectos de la cuestión para seguir alimentando las opiniones, los argumentos, las ideas. Normalmente, como digo, cuando se está organizando esta organización, ¿no? Los intervinientes, a la hora de exponer sus ideas, sus opiniones, tienen unos turnos que les son concedidos por este moderador. Y normalmente suele ocurrir, también dependiendo del número de intervinientes,
que esos turnos se encuentren, tengan tasado el tiempo, ¿no? Pueden ser 2 minutos, 1 minuto, 15 segundos, dependiendo insisto, número de intervinientes, temas, etc. Pues bien, también se les suele decir cuando están organizados los debates, también se les puede llamar mesa redonda. Bueno, esto que llegamos, que tiene que ver ahora mismo nada directamente con Internet, ¿no? Este debate, este texto que hay detrás de todo lo que acabamos de comentar, se lleva a Internet a través de una de las aplicaciones, herramientas, espacios virtuales, como queramos llamar, más comunes, que son los foros. Los foros son, pueden aparecer como páginas independientes o bien como una sección dentro de una página web. Los foros no es sino la forma, el medio virtual, online, escrito, porque ahí no habría, es posible introducir vídeos o audios y tal, pero lo que es el intercambio de opiniones y argumentos sería por escrito, es el medio, como digo, para establecer un debate más o menos organizado en Internet. ¿Cómo se presentan estos foros? Ya digo, o de forma independiente, como una página a la que podemos acceder directamente, o bien como parte como sección de una página, como una página mayor. Normalmente cuando uno entra al foro, vamos a encontrar una especie de índice, de listado, de todos aquellos debates que se encuentran abiertos. Normalmente nos indicarán el tema del debate y al lado, pues puede que tenga otros datos como número de intervinientes, número de mensajes, etcétera. Pero básicamente será así, el debate se establecerá de esa manera. Yo entro al foro, aparece el listado de cuestiones que están abiertas, de debates que están abiertos y en los que yo puedo participar. Pulsaré en aquel que más me interese, en aquel sobre el que quiera saber algo, etcétera, y me llevará a la página donde se están intercambiando esos mensajes. Además, es algo muy gráfico, ¿no? Porque los mensajes que se van subiendo bien están como una especie de bocadillos o de rectángulos, ¿vale? Y yo podré participar a través de los comandos, de las opciones que me ofrezcan, ¿no? Postear un mensaje, responder a alguien, poder participar en ese debate. Y de esa manera, en principio, se comenta, se comparte, se rebaten opiniones y también ofrece, ¿no? Como, entre comillas, la ventaja que puede ofrecer el foro en este sentido, ese debate online, es que pueden intervenir todas las personas que quieran. A veces eso puede provocar lo que llaman los especialistas cierto ruido, es decir, que la información pueda confundirse o que la información pueda desvirtuarse un poco. Pero, en cierta forma, también podemos considerar que es algo, que es una ventaja, ¿no? Porque aunque haya muchos intervinientes, es verdad que hay, como estoy diciendo, cierta organización en esa participación. Como digo, en un foro se plantea un tema y los intervinientes, los que participan en ese debate, van posteando, ¿no? O van subiendo mensajes. Alguien expresará su opinión a favor del tema y dirá por qué. Otra persona posteará otro mensaje en contra de ese tema y dirá por qué. Y también existe la posibilidad de que respondamos, de que ese debate, reproduciendo un poco esa interacción que comentaba antes, el debate no en el real, sino digamos, bueno, sí, en el mundo real, ¿no? No online. Existe la posibilidad, insisto, de que yo ponga mi propia opinión y de mi argumento, o que responda directamente a alguna de las opiniones y argumentos que han aparecido ya. Y entonces directamente cuando alguien sube un mensaje, una de las opciones que da es responder. Si yo pulso ahí me permitirá escribir y me dirigiré directamente a esa persona. En lugar, digamos, de poner un mensaje, de subir un mensaje que aporte algo más para todo el debate y por lo tanto para todos los intervinientes, podré, como digo, directamente dirigirme a alguien a través de esa función de respuesta, porque aquello que haya dicho o sus argumentos, pues no sé, me llama la atención, esté en contra, hablen de un aspecto del que yo más o menos puedo comentar y puedo responder. En cualquier caso, como digo, son muy habituales los foros o al menos así quiero creer, y fomentan ese intercambio de opiniones, ¿no? Eh, permite establecer además, como se dice ahí al final del párrafo, un contacto directo entre además personas que pueden estar lejísimos, ¿no? Pueden estar, digamos,
en todas las partes del mundo. Pero gracias a este foro quedan conectadas, ¿no? Como estoy diciendo. Luego volveremos al foro porque la actividad voluntaria de tipología textual de esta unidad precisamente está relacionada con el foro, porque el aula virtual, como luego veremos y recordaré, tiene a vuestra disposición un foro. Bueno, luego tenemos el blog. Estoy comentando estos días, cuando hemos empezado a estudiar esos textos en Internet, ¿no? Que quizás, esto es una opinión personal, ¿vale? Quizás el blog esté ya un poco, no pasado de moda, pero sí avejentado, digamos, ¿no? ¿En qué consiste el blog? El blog originalmente era como una especie de diario online, ¿no? Eh, Quizá de los que me estáis viendo, o Jazmín que está ahí, o de los que me escuchen de otra manera, tengáis un diario, es decir, llevéis un diario en donde anotáis ideas, reflexiones, comentarios, de manera normalmente, como su nombre indica, diaria. Bueno, pues ese era el origen primigenio del blog, ¿no? Un espacio virtual, una página fácil de crear, fácil de mantener, donde cualquier persona podía hablar de lo que le diera la gana, de su día a día, llevar un diario de su trabajo, de lo que quiera. Y a partir de ahí fue evolucionando hacia algo un poquito más sofisticado y diversificado. Se han convertido, y sigue siendo hoy en día así, en páginas algunas más profesionales, otras más amateur, en donde una persona o varias personas, los que se encarguen, digamos, de mantener ese espacio virtual, hablan de un tema concreto. O hay un tema concreto al que se dedica el blog y cada entrada, cada mensaje, que va además marcado con la fecha en la que se escribe y se sube, al blog para que se publique, digamos, se edite, habla de esos diferentes aspectos o diferentes noticias o temas sobre ese, digamos, categoría o ese tema general, ¿no? Pues, un blog de fútbol, de cine, de literatura, de coaching, ¿no? Es decir, de ayuda para eh, a la personalidad, a la mente, ¿no? Digamos, o al día a día de alguien, ¿no? Dar consejos de cómo actuar, de cómo pensar, etcétera, etcétera. Es decir, es muy variado. Pero sí sería básicamente la forma. Cuando empiezan, como digo, eran mucho más, eh, pues eso, amateur, es decir, eran menos sofisticados, eran casi que diríamos un poco más de andar por casa, pero conforme se fue desarrollando, conforme sobre todo aquellos que tuvieron mucho éxito, se profesionalizaron, ¿no? En el diseño, en el tipo de textos, en el lenguaje que se utilizaba en esos textos, porque de repente al principio y aún sigue ocurriendo si encontramos por ahí algún blog más de aficionados, en el que el lenguaje que se utiliza para redactar estos textos que luego se suben al blog, pues es un lenguaje a veces demasiado descuidado, un lenguaje un poco más coloquial, más familiar, e insisto, a veces un poco descuidado y con falta. Pero si ya estamos hablando de blogs que han evolucionado, que ya se han profesionalizado y se han convertido, digamos, por el éxito que han tenido y toda la persona a la que llegan en algo serio, entre comillas, lógicamente, pues ya podemos pensar que no hay una sola persona, sino que hay un equipo donde se cuida el tipo de texto, donde se cuida el aspecto, ¿no? La estética del blog, donde se suben vídeos, se pueden subir audios, etcétera, 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 ¿vale? Pero originalmente esa era la idea. ¿Por qué, insisto, en mi opinión, están un poco viejunos o pasados de moda? Bueno, hoy en día lo que suponía el blog, que es, digamos, esa ventana subjetiva que se abría por parte de alguien para hablar y comentar algo, insisto, subjetiva, ¿no? Muy personal, yo creo que se han traspasado, se han pasado o bien a YouTube o bien a TikTok. Es decir, han evolucionado de una forma audiovisual. ¿Mm? Y esas figuras que hoy conocemos como influencers o tiktokeros o tal, anteriormente, antes de que se desarrollaran estas aplicaciones, quizás se hubieran convertido, se hubieran expresado en forma de blogs, ¿no? Por eso pienso que está un poco, sobre todo quizás, bueno, hay Jazmín que es bastante joven, lo podría confirmar o no. Yo creo que la gente más joven, las generaciones más jóvenes están un poco más alejadas de estos blogs, solamente con textos, y más cerca de, como digo,
YouTubers, los influencers, los TikTokeros, etcétera. Aún así, como digo, el blog sigue existiendo, a veces, como digo, muy profesionalizado, pero bueno, esa especie de página subjetiva personal donde alguien habla de lo que le da la gana, de lo que le da la gana sigue existiendo. ¿Cuáles son las razones por las que surgió el blog? Bueno, aparte de que lógicamente se desarrolló la tecnología para eso, hay varias más. Por ejemplo, o una de ellas, como dice ahí, todos queremos expresar nuestra opinión, expresar lo que pensamos, nuestros gustos, lo que no nos gusta, etcétera, y que se nos atienda, que se nos escuche. Bueno, pues esa es quizá la razón psicológica o podríamos decir detrás de un blog. El blog permitía o permite que desde ese punto, desde ese ámbito online, desde Internet, alguien pueda de una manera sencilla montar su propia página, montar su propio espacio virtual y expresar y hablar y decir ahí lo que le dé la gana, literalmente lo que le dé la gana. Eso nos llevaría, que es el tema, un poco a cuál es el control, la revisión de Internet, de las páginas, etcétera. Pero bueno, insisto, es decir, aquello que antes de la existencia de Internet y del blog no hubiera comentado a lo mejor con nadie o con muy poca gente, esa expresión, en definitiva, de lo que yo llevo dentro, hubiera sido muy limitada, gracias al blog puede llegar a mucha gente. Y a veces ocurre así. Quiere decir que todos los blogs sean exitosos y tengan miles y miles de seguidores, pero algunos sí. Empezaron de una forma modesta y los han convertido en puntos de referencia sobre temas concretos. ¿No? Esa persona que comenzó esa aventura, ese blog, con la idea de dar a conocer sus opiniones, porque se siente esa necesidad de comunicar y de que la gente lo reciba, y con el paso del tiempo, o sea, teniendo mucho éxito, muchos seguidores, miles de personas que leen eso, pues lógicamente ha evolucionado y se ha convertido en algo más importante de lo que se pensaba al principio. Igual con los influencers, los youtubers y demás, ¿no? Que de pronto empiezan con unos cuantos seguidores y al cabo del tiempo, ¿no? Como hay algunos de ellos, pues tienen millones, ¿no? Con ese contenido personal y subjetivo que ofrece. Esa es una de las razones de la existencia del blog. Asimismo, este espacio, este blog, este espacio virtual, permite también hablar de temas, dar opiniones, promover ideas que de repente en los medios tradicionales de difusión de información, los medios de comunicación como la radio, los periódicos, la televisión, no tienen cabida, no tienen cabida. Con lo cual, son un medio también de alternativo para informarnos o para conocer y adquirir conocimiento. Esto tiene una parte muy positiva, claro que sí, porque estos blogs, insisto, estas páginas subjetivas que pueden llegar tanta gente, pueden tratar temas o espacios que, como digo, tradicionalmente no han aparecido o no se han llevado al público en general, no son desconocidos del público en general, ¿no? Por ejemplo, por poner algo que pueda ser cercano. De repente hay muchas zonas rurales, pueblos, que nunca aparecen en los medios de comunicación, salvo si desgraciadamente ocurre algo. Estos blogs, estas páginas, han permitido que muchas personas que viven en esas zonas den a conocer su zona, digamos, haga que la gente sea consciente de que ese pueblo existe y de que ese pueblo existe y ofrece estos recursos y te ofrece estos atractivos y ven al pueblo. Es decir, han permitido revitalizar de alguna manera zonas que si no existieran estos blogs, si no existieran esta forma de información, pues quizás hubieran languidecido aún más. Entonces, pues eso, en ese sentido, como digo, constituye una alternativa, una voz alternativa a los periódicos, a la radio, etcétera, que muchas veces, como es el caso de este medio rural, lo dejan un poco rincón. Pero a la vez también puede suponer un riesgo, puesto que da cabida a voces eh, que pueden difundir, y así pasa, información, contenido pues que es directamente mentira o falso, ¿no? Entraríamos un poco en la idea de los fake news
y todo esto, ¿no? La conspiranoia y demás, ¿no? Que sabéis que está tan, como tan de moda, ¿no? Es decir, que mucha gente opine o tenga opiniones sobre temas, algunos de ellos ya consolidados, pues totalmente rompedoras y totalmente falsas, ¿no? Por ejemplo, una teoría fake muy difundida es la del terraplanismo, que creo que ya lo mencionamos en su momento, que es considera que la Tierra no es redonda sino plana. Eso está más que superado científicamente, pero blogs, espacios virtuales como este han permitido que siga viva y que tenga todavía difusión y gente que la apoye. O la conspiración acerca de que la llegada a la Luna del hombre a la Luna en el 69 pues fue falso, se rodó en unos estudios y en realidad nunca se ha ido a la Luna, nunca se ha salido de la Tierra. Igual, otra experiencia que está ampliamente documentada científicamente, también se pone en duda. Esa es la parte, puede ser la parte negativa, como digo, de estos blogs, que pueden dar también lugar, en ese afán por permitir todo, puede dar lugar también pueden dar cabida a este tipo de informaciones, teorías y demás, que pueden llegar a tergiversar, manipular la realidad y al que lo lee, por tanto, suponiendo un riesgo, ¿no? Para futuros problemas. Y otra razón, no por ello menos importante, ni mucho menos, pues, aunque sea la última que mencionemos, es que crear un blog, hoy día incluso más todavía que al principio de su creación, es muy fácil. Hay muchas plataformas que te ofrecen plantillas que decir que en nada puedes crear tu blog y porque es muy económico. Estas plataformas o bien son gratuitas o si digamos, hay que pagar, pues es una tarifa bastante baja. Es decir, que volvemos a lo mismo. Cualquiera puede acceder a tener un blog. A continuación tenéis una serie de links a diferentes tipos de blogs para que veáis un poco pues, esa variedad y esa subjetividad, esa personalización, ¿no? que los textos y los temas que aparecen ahí eh, conllevan, ¿no? Pues además hay un poco para todos. Y por último, las redes sociales, que es quizás de todo lo que hemos comentado, de los tres textos que vamos a comentar, las más populares. Bueno, las redes sociales, hoy cuando mencionamos redes sociales, pues todo el mundo pensamos en lo mismo. TikTok, en X, lo que antes era Twitter, en el Facebook, en Instagram, Snapchat, todos pensamos en lo mismo. Pero en realidad, las redes sociales vienen mucho antes, no es algo que haya creado Internet, ya se creaba, ya estaban creadas. Cuando una persona establece contacto con otras a su alrededor, a su vez, estas que están en contacto con esa persona se establecen contacto entre sí. Se forma entre todos una red simbólica de intercambios, de conexiones, etcétera, etcétera. Es decir, que eso ha venido pasando toda la vida, toda la historia de la humanidad. Que alguien establezca contacto con otras personas y crea esas redes que además pues tenía muchos usos, ¿no? Sociales, económicos, políticos, etcétera. Cuando llega Internet, estas redes, que lógicamente necesariamente tenían que ser redes bastante locales, porque su mantenimiento requiere de contacto físico, de charla, etcétera, esa idea, ese modelo de la red, de esa red interactiva entre diferentes personas, se lleva al espacio online, espacio virtual, con varias ventajas. Primero, ya no hace falta para establecer una red fuerte que estemos todos cerca o físicamente nos juntemos. No es necesario. Gracias al online, a la conexión online, esa red que yo cree, no sé, mi equipo de trabajo, por ejemplo, puede estar en España, dos estar en Italia, tres estar en la India. Gracias a la conexión online, desaparece digamos, esa obligatoriedad de lo físico, de estar cerca de lo físico, y la inmediatez que produce, ¿no? Permite que, como digo, los miembros de esa, los que participan en esas redes, no tengan por qué estar justo al lado mía, ni mucho menos, ¿no? Y
como digo, hay una inmediatez y un acceso a la información mucho más rápido y mucho más fácil. A través de esas redes sociales y a través de los espacios que me ofrecen, pues lógicamente todo el mundo puede tener un acceso, como digo, muy directo, muy fácil a informaciones, a conocimiento, a contenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Normalmente, bueno, pues presupongo que los que estáis viendo esto también, pues tendréis alguna red social y si no, siempre es recomendable, aunque seáis del tramo alto de edad, como me ocurre a mí, pero siempre es recomendable, ahora que profundizaremos un poquito en esto, sabréis que las principales son las que he comentado, pero todas más o menos funcionan de la misma manera. Permiten subir un mensaje, permiten que tú escribas y publiques un mensaje que, como se dice en el segundo párrafo, llega a muchísima gente, puede llegar a muchísima gente. Aunque pensemos que en principio están diseñadas para que ese mensaje lo lean solamente aquellas personas que nos siguen. Pero gracias a una serie de funciones que te permiten estas aplicaciones, puede llegar, además a veces de manera muy rápida, a miles y miles, incluso millones de personas, ¿no? Por ejemplo, TikTok, que quizás es la red ahora mismo más popular, eh, actúa de esa manera. Alguien se hace un vídeo hablando, pues no sé, de que a él o a ella lo que le gusta es la tortilla con cebolla, porque en su pueblo hay un restaurante o un local que lo hace muy bien. En un principio, ese vídeo llegaría las personas que siguen a ese individuo que lo ha colgado, pero gracias a la tecnología, a los algoritmos y demás, si tiene éxito, es decir, si se pasa, si se distribuye también a personas que no lo siguen, puede tener un alcance enorme. Y de repente ese vídeo, que la persona esperaba que solo viera otros 100 como mucho, puede llegar a tener 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 visitas. Con lo cual, él se hace popular, la persona se hace popular y hace popular al local, porque claro, la gente querrá ir a este lugar a comer esa tortilla. Insisto, ¿por qué hay esa posibilidad de alcance tan amplio? Aunque como digo, normalmente las redes sociales funcionan que cuando alguien publica un mensaje solo lo puedan ver sus seguidores, normalmente siempre ofrecen una función que llamamos de reenviar, eh, eh, retuitear, como se decía antes. Es decir, incluyen una función que me va a permitir que ese mensaje yo lo pueda enviar a otras personas que no siguen al emisor, al que ha puesto el mensaje, pueda llegar, digamos, a través de esa función de reenvío, republicación, etcétera, insisto, puede llegar a otras personas que no siguen a ese emisor y por lo tanto recibir ese mensaje. A su vez, esa persona que lo recibe puede volver a hacer lo mismo, de manera que exponencialmente, ¿no? Y aquí tendríamos que tener algún matemático para que nos lo aclarase, ese mensaje, el potencial de llegada de ese mensaje a muchas personas, a veces casi que es infinito. Por eso a veces ya digo, ¿no? Si utilizáis TikTok o tenéis a gente que cerca que utilice ese TikTok, pues hay un conteo de las visualizaciones de cuántas personas han visto ese vídeo y algunos pues son de millones de personas, ¿no? Gracias, digo, a esa función de compartir ese mensaje, de republicar o repostear ese mensaje, ¿no? Por lo tanto, como se dice ahí, el emisor ya no tiene un receptor unidireccional, es decir, no envía el mensaje solamente para una persona o para una audiencia concreta, sino que puede llegar a miles y miles, a múltiples receptores que a su vez pueden también, de alguna manera, hacer algo con ese mensaje y volver a enviarlo y volver, como digo, y convertirse a ellos en emisores eh, eh, indirectos, digamos, de ese mensaje, ¿no? Eso es algo que la tecnología sí que permite y que todo el mundo hacemos si utilizamos, como digo, estas redes sociales. Hay redes sociales más basadas en lo escrito, como puede ser, por ejemplo, X, que tiene además un número límite de palabras que tú puedes escribir, o Facebook, por ejemplo, y otras que son, que se basan más en lo visual, ¿no? O en lo audiovisual, como puede ser Instagram, aunque también incluya texto, como puede ser, por supuesto, TikTok. Es decir,
que podemos seguir hablando de un texto online, ¿no? Las características, si podemos de alguna manera establecer características, como digo, en estas redes sociales de esos textos, normalmente suelen ser textos cuyo registro, es decir, si son textos más o menos formales, dependerá de quién sea el emisor, si es una institución, si es una persona, quien sube esos mensajes a Facebook o a X, por supuesto de la audiencia a la que va dirigido. Y también son textos que vienen a veces limitados en la extensión, ¿no? Como hemos dicho, X tiene un número límite de palabras, de manera que cuando superas ese límite, pues tienes que cerrar ese mensaje, enviar ese mensaje y escribir otro a continuación, estableciendo lo que se llaman hilos, en donde hay una serie, una ristra, digamos, de mensajes, uno detrás de otro, hablando de un mismo tema, ¿vale? Es decir, que puede ocurrir que estos textos tengan esa limitación física y por lo tanto se tengan que comprimir, sus mensajes tengan que ser, y la forma de expresión tenga que ser una forma de expresión mucho más sintética, más comprimida, ¿no? Es decir, entre comillas, no se podría uno explayar o dedicar mucho, escribir mucho, como puede aparecer, por ejemplo, en un periódico o en un libro. Esta síntesis, digamos, texto que como resultado de esta limitación puede ser más dinámico, más directo, no tiene por qué ser más simple, pero sí, como digo, puede tener esas características, forman parte un poco de los aspectos de los elementos que definen a los textos que se publicarían en las redes sociales. Como todo en Internet, todo puede ser bueno o todo puede ser malo. Estas redes sociales tienen unos aspectos muy positivos. Al permitir que gente que se encuentra alejada a miles de kilómetros pueda estar en contacto, permite también, pues, equipos de trabajo internacionales, permite estar en contacto con familiares o amigos que se encuentran, como digo, muy, muy lejos, ya que permiten compartir audio, permiten compartir vídeos. A veces incluso algunas de ellas permiten hacer lo que llaman directos, ¿no? Es decir, eh, comunicarse en tiempo real en el streaming con otras personas. Es decir, tiene en ese sentido un aspecto muy positivo porque permite estar cerca a esas personas que tienen algún tipo de conexión, bien por intereses, bien familiares, bien por trabajo, por el que sea. Pero a su vez también las redes sociales, al igual que ocurría con los blogs, puede suponer, si no hay un cierto control, un espacio de difusión de ideas que a lo mejor no son muy, muy positivas, ¿no? Ideas, digamos, que ayuden a la manipulación, ayuden a la desinformación. Es muy común, por ejemplo, se denuncia a veces en esta red, en X, ¿no? Lo que se llama las fake news, esos bulos, ¿no? Mensajes que aparecen dando una noticia que no ha ocurrido o hablando de las causas de una catástrofe, de un accidente que no son reales, pero que se dan como real. Es decir, también existe ese aspecto que negativo, como digo, que puede subsanarse primero con la responsabilidad, lógicamente, del emisor, de quien pone ese mensaje, y también pienso que hay una responsabilidad por parte de los creadores y de los que ponen en marcha estas redes sociales para que de alguna manera existan pues ciertos controles o ciertos filtros. Esos controles o filtros no significa que haya que tener o que haya que capar, cortar la libertad de expresión. Pero muchas veces, muchos de estos mensajes, especialmente en ciertas redes sociales, como digo, o puede ser X y demás, alcanzan un nivel de hostilidad rayano en la promoción de la violencia, ¿no? Aparte de difundir también y hacer populares, con a veces consecuencias nefastas de la realidad, noticias que no son verdad o aspectos de noticias que no son verdad, ¿vale? Pero bueno, todo eso es tan nuevo, a pesar de que parezca, y para algunos de vosotros, pues sí que ha estado siempre ahí, porque lo habéis tenido siempre ahí, pero bueno, para los que no ha estado siempre ahí, como en mi caso, todo lo que conlleva las redes sociales, sus consecuencias, el uso que se le da, es algo muy nuevo, es un fenómeno muy nuevo todavía, y que de hecho se está empezando a estudiar ahora. Para muchas veces comprender ciertos hechos, ciertos fenómenos, hay que tomar una distancia en el tiempo para poder analizarlos, ¿no? Y en el caso de Internet, pues bueno, todavía no es eso posible. En cualquier caso,
y cerramos aquí esta parte teórica. Mi recomendación es siempre no estar alejado, sino que participar de alguna manera y al menos conocerlo, ¿no? Seguramente que muchos de los que estaréis viendo luego este vídeo y tal, pues sois padres o sois madres y tendréis muy presente, ¿no? En la vida, en vuestra vida, y la vida sobre todo de vuestros hijos, todas estas redes sociales, internet y los riesgos que yo conlleva. Es decir, hay que conocerlo para a partir de ahí actuar de la manera que sea necesaria. Bueno, volviendo al apartado de tipología textual, blogs y, o sea, todas las redes sociales, blogs, etcétera. Como digo, no hay, en este caso no se os ofrece mucho material extra. Se dice que, bueno, como veis hay que el centro tiene redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook. Pues bueno, pues sois bienvenidos a seguirlos y demás. Ahí no vais a encontrar fake news, ya lo digo. Quizás lo que va a costar un poquito más la actualización, ¿no? Que encontráis contenido nuevo. Pero son totalmente fiables. Y se ofrece también un enlace a una página, por si a alguien le interesa, por si alguien tiene tiempo, y sobre todo, por si se ha quedado un poco tras la explicación, tras lo que hemos comentado, por ejemplo, del blog, y le interesaría pues, meterse en ese mundillo, empezar un poco a ver cómo se puede hacer eso. Ahí tenéis un link a una dirección donde os guían en los pasos que tenéis que seguir para esa creación del blog. Vamos a volver al índice del aula virtual y vamos a ver ahora, como decía, el tema 5, índice del tema 5. Bueno, pues, ¿cuál es ese ejercicio voluntario relacionado con la tipología textual que nos va a llevar, como digo, al hecho de utilizar el foro? Recordad los ejercicios que vienen, vamos a sanitar, aquellos ejercicios que aparecen listados en la sección del banner rosa, como yo digo, esta que estamos, ¿veis? Hemos vuelto al tema 5 y de recursos lo pasamos y ahora ejercicios voluntarios. Bueno, como su propio nombre indica, son ejercicios que yo puedo o no puedo hacer. Eso está totalmente a mi discreción, no son obligatorios. ¿No? Recomendable para practicar y porque luego tienen un reflejo en la nota es que se hagan, pero si no puedo o no quiero, no pasa absolutamente nada. Es decir, no es obligatorio hacerlos para poder presentarse al examen y aprobar. El único obligatorio de todos de lengua inglesa, ya sabéis que es el de la literatura, ¿no? Además con el contenido que veremos la próxima semana. Está muy marcado, es la última sección de cada una de las unidades, evaluación de literatura obligatorio porque es una pregunta de examen. Ya sabéis que esos ejercicios de literatura cuentan como preguntas de examen. Bueno, en la tarea voluntaria de la tipología textual, como dice ahí, que podéis entregar hasta el 23, bueno, todas las actividades podéis entregarlas hasta el 23 de febrero, se titula Participa en el foro. Vamos a ver qué nos piden y ahora vamos al foro y demás. Bueno, resulta que, como digo, el aula virtual, tanto en inglés como en lengua, pero bueno, nosotros nos quedamos en lengua, claro está para esta actividad, ponen a vuestra disposición un foro, es decir, este espacio virtual donde es posible establecer un debate. En ese caso, lo que se os va a pedir es que entréis en el foro, de la manera que ahora vamos a ver, que escribáis un mensaje y que ese mensaje verse sobre vuestra propia experiencia con las redes sociales. Deben ser mensajes relativamente cortos por la limitación de espacio, como digo. Ahí hablan de unos 50, 80 palabras. Bueno, puedo quizás incluso extenderme un poquito más. De manera que cuando escribáis ese mensaje y se suba y se publique en el foro, quede constancia de vuestra opinión. Y a partir de ahí, ese mensaje puede ser contestado por otro o pueden responder directamente a vuestro mensaje o bien otro compañero subirá su propio mensaje, subirá su propia opinión, estableciendo de una manera directa o indirecta un debate a través del foro. Así que vamos a volver al índice general del nivel 2, que lleva arriba del todo, de la hora virtual. Busco bajo al menú de botones, que es este de aquí, y
fijaos que al lado de clases grabadas dice foro de dudas. Esa es la herramienta que vamos a utilizar ahora. Es decir, ese es el foro que pone a vuestra disposición el aula virtual. Bueno, pues para hacer la actividad, yo pulsaría ahí y ahora mismo, puesto que nadie ha participado todavía, nadie ha subido ningún mensaje, esto sería lo que veríais. Cuando haya mensajes, veréis ese listado, como os decía antes de la teoría, ese listado de mensajes, de intervinientes que ya han subido su propio texto, ¿no? Y entonces yo podré o subir el mío propio y volver a aparecer en ese listado o responder a algunos de los mensajes que ya estén puestos. Aquí en este foro vamos a participar todos los alumnos de todos los niveles 2. O sea que se puede establecer debate pues, con otros compañeros de otros cursos, ¿no? No tiene por qué ser solamente de los del curso. ¿Cómo funciona? Bueno, si como digo, voy a subir un mensaje nuevo, tendré que pulsar en donde dice añadir un nuevo tema de debate. Entonces yo pulsaría ahí y justo debajo se despliega lo siguiente. Varios recuadros donde asunto, mensaje, bueno, pues en el asunto ahí establecería y pondría mi título, ¿no? El título de ese mensaje o de ese tema que yo voy a abrir, pues mi experiencia con las redes sociales, eh, la estafa en Internet, lo que yo quiera, dentro de esa idea de cuál es vuestra experiencia con las redes sociales. Y a continuación, en un formato igual al del procesador de texto que ya conocéis cuando escribís online una actividad, cuando hacéis online una actividad en el aula virtual, escribir vuestro mensaje. Recordad las características que hemos dicho. No pueden ser mensajes excesivamente largos, no pueden ser mensajes muy complicados, prolijos. Deben ser directos, deben ser bastante claros, dinámicos, ¿vale? Porque la idea es, y eso sí es una consecuencia clara de Internet y las redes sociales, es que la persona que lee no va a dedicar mucho tiempo es decir, no tiene, entre comillas, mucho tiempo para dedicarse a leer tu mensaje, con lo cual no pueden ser mensajes largos y extensos, sino como digo, sintéticos, directos, claros, etcétera. Cuando ya tengo completo mi mensaje, pues simplemente pulsaré aquí a enviar al foro y directamente se publicará, ¿vale? Y cuando yo entre en el foro, como digo, donde dice vencimiento, etcétera, ahí aparecerá en ese momento aparecerá el, el tema del mensaje. La segunda opción es, si yo no quiero poner un mensaje propio y responder al de otros compañeros, porque no sé, me interesa, he leído alguno que otro que me ha llamado la atención, tendré que pulsar sobre ese mensaje y una vez que ese mensaje está escrito y publicado, os ofrece una función que dice responder. Pulsaré sobre esa tecla de responder y ahí escribiré mi respuesta a ese mensaje. Es decir, esa intervención es mucho más directa porque respondéis, como digo, de forma directa a la opinión y a los argumentos de alguien en concreto. Pero sería igual de sencillo, ¿no? O incluso más todavía. Pulsar en en el mensaje que ya se haya publicado, leerlo y tal, y buscar, además se ve claramente, normalmente en la parte baja del mensaje que ya se ha escrito, buscar la función que diga responder. Al pulsarlo ahí, se generará otro recuadro donde yo podré escribir mi respuesta que se asociará luego al mensaje con el que yo estoy debatiendo, digamos. Pues queda ahora entonces por vuestra cuenta ya pues participar en el foro, ¿vale? Como digo, es relativamente sencillo de una de las dos maneras que queráis. Y hasta aquí los textos en Internet.